Reparto de utilidades. Cuando una empresa obtiene utilidades generadas en un ejercicio por la venta de bienes y servicios, debe realizar el reparto de las mismas entre sus trabajadores, ya que es un derecho constitucional conforme al artículo 123, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La Ley Federal del Trabajo considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades se ajustará a las normas siguientes. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. 2. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado, de más alto salario dentro de la empresa. O sea, a falta de el trabajador de planta con la misma característica se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. 3. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. 4. Las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en el servicio activo. 4 bis. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. 5. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto de utilidades, la comisión a que se refiere este artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. 6. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. 7. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días naturales en el año, por lo menos. ¿Quiénes no tienen derecho a recibir utilidades? Los directores, administradores y gerentes generales de la empresa, socios o accionistas de la empresa, trabajadores que hayan laborado menos de 60 días durante el año que corresponde al reparto de utilidades, quienes perciban honorarios por la prestación de sus servicios, trabajadoras del hogar. ¿Cuándo deben recibir el reparto de utilidades los trabajadores? La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 122 menciona: el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se deba pagarse el impuesto anual. Los trabajadores que laboren para una empresa, persona moral, recibirán el reparto de utilidades a más tardar el 30 de mayo. Para las personas que prestan sus servicios a un patrón, persona física, su pago por concepto de utilidades será a más tardar el 29 de junio. Determinación de las utilidades de los trabajadores. Inciso A. Porcentaje a repartir determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de la empresa será el 10% de las utilidades netas. B. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajador prestado durante un año.
C. Se considera como salario la cantidad que perciba el trabajador en efectivo en cuota diaria. Cuando la retribución sea variable, se tomará como salario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Procedimiento para determinar el reparto de utilidades de la empresa. Del total de las utilidades se va a repartir el 10% a los trabajadores. De la cantidad a repartir por concepto de utilidades para los trabajadores, se divide el 50% por los sueldos percibidos y el otro 50% por los días laborados. Obtenemos el factor constante y una vez que se obtiene el factor constante, este se multiplica por cada uno de los factores o datos que son sujetos de reparto. Ejemplo, la Industrial S.A. obtuvo utilidades en el ejercicio inmediato anterior por 2 millones de pesos, el cual se repartirá conforme a la Ley Federal del Trabajo. Como observamos, estos son los nombres de los trabajadores, los sueldos percibidos durante el ejercicio anterior y los días que laboró cada trabajador. Utilidad de la empresa, 2 millones. Multiplicados por el 10% nos da 200,000 pesos, que corresponde a la cantidad a repartir por concepto de utilidades a los trabajadores. Esta cantidad se multiplica por el 50% y nos da como resultado 100,000 pesos, que es la cantidad a repartir por concepto de sueldos percibidos. Los otros 100,000 pesos también se obtienen del 50%, que es la cantidad a repartir por los días laborados. Para obtener el factor constante por los sueldos percibidos, vamos a realizar la siguiente operación. La cantidad a repartir, que equivale a 100,000 pesos, entre el total de los sueldos percibidos por los trabajadores, que son 455,000 pesos. Y nos da como resultado 0.219780,219 centavos. Esto quiere decir que por cada peso que ganó el trabajador, le tocan 21 centavos y fracción. Para obtener el factor de los días laborados, vamos a dividir los otros 100,000 pesos, que es la cantidad a repartir por concepto de utilidades, entre el total de días laborados por los trabajadores, que equivale a 1,630. Al realizar esta operación obtenemos un factor de 61 pesos con 34,96,93,25 centavos. Esto quiere decir que por cada día que laboró, le tocan 61 pesos con 34 centavos por concepto de utilidades. Recuerden que es necesario poner todos los decimales del factor constante para que el cálculo sea más exacto y sea correcto. El factor constante de los sueldos percibidos se multiplica por los sueldos que percibió el trabajador y se obtiene la utilidad que le corresponde a cada trabajador por concepto de sueldos. Bien, entonces vamos a realizar la operación. Juan López percibió una utilidad de 16,483 pesos con 52 centavos, realizando la siguiente operación. 75,000 pesos, que fue el sueldo que percibió, por el factor constante. Fidel Pérez percibió 120,000 pesos de sueldos y salarios, lo multiplicamos por el factor constante y nos da como resultado una utilidad por concepto de sueldos percibidos de 26,373 pesos con 63 centavos. María Ruiz percibió 95,000 pesos por el factor constante y nos da como resultado una utilidad por concepto de sueldos de 20,879 pesos con 12 centavos. Diana Cruz obtuvo unos sueldos percibidos del ejercicio inmediato anterior por 98,000 pesos, multiplicados por el factor constante y nos da como resultado una utilidad de 21,538 pesos con 46 centavos. José Hernández
percibió un sueldo de 67,000 pesos multiplicado por el factor constante y le toca una utilidad de 14,725 pesos con 27 centavos. Al realizar la suma de todas las utilidades que recibió cada trabajador por concepto de los sueldos percibidos, nos tiene que dar los 100,000 pesos, que es la cantidad a repartir. No debemos olvidar que es necesario tomar todos los decimales del factor constante para el cálculo sea más exacto y correcto. El factor constante de los días laborados se multiplica por los días que laboró el trabajador y se obtiene la utilidad que le corresponde a cada trabajador. Juan López laboró 255 días por el factor constante y percibe una utilidad de 15,644 pesos con 17 centavos. Fidel Pérez laboró 320 días por el factor constante y le corresponde una utilidad de 19,631 pesos con 90 centavos. María Ruiz laboró 360 días por el factor constante y le corresponde una utilidad de 22,085 pesos con 89 centavos. Diana Cruz elaboró 330 días por el factor constante y percibe una utilidad de 20,245 pesos con 40 centavos. José Hernández laboró 365 días por el factor constante, le corresponde una utilidad de 22,392 pesos con 64 centavos. Se suman todas las utilidades que percibió el trabajador y debe de dar como resultado la cantidad de 100,000 pesos que corresponde a la cantidad a repartir por este concepto. Para determinar el total de utilidades que le corresponden a cada trabajador, debemos sumar las utilidades por los sueldos percibidos más las utilidades por los días laborados. Es así como el señor Juan López obtuvo una utilidad de 32,127 pesos con 69 centavos. Fidel Pérez obtuvo una utilidad de 46,005 pesos con 53 centavos. María Ruiz obtuvo una utilidad de 42,965 pesos con 1 centavo. Diana Cruz obtuvo una utilidad de 41,783 pesos con 86 centavos. Y José Hernández obtuvo una utilidad de 37,117 pesos con 91 centavos. Para verificar que estos cálculos son correctos, debemos sumar el total de las utilidades de cada trabajador y nos debe de dar los 200,000 pesos, que es la cantidad a repartir. Gracias. Salario que debe considerarse como base del reparto. Exclusivamente el salario por cuota diaria, sin incluir otros ingresos como tiempo extra, gratificaciones, primas o cualquier otro derivado de su trabajo. Cuando el salario sea variable, se tomará como cuota diaria el promedio correspondiente al total percibido durante el año. ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi derecho al pago de las utilidades? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, si el trabajador no recibe esta prestación o se le paga de forma incompleta, tiene un año de plazo, contado a partir del día siguiente a la fecha límite establecida, para reclamar el pago de las utilidades. ¿Qué días se consideran como laborados para el reparto de utilidades? Los días laborados y todos aquellos en que por disposición de la ley, contrato individual o colectivo de trabajo y del Reglamento Interior de Trabajo, el trabajador perciba su salario aun cuando no labore, tales como incapacidades temporales por riesgo de trabajo, periodos prenatales y postnatales, descanso semanal, vacacional y días festivos, permisos y permisos con goce de sueldo.